¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, otro evento más de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Tercera Región, Ciudad de México. Ahora tenemos un poquito menos de audiencia, los veo ahí muy dispersos. Sí, tenemos problemas con el tránsito y todo, pero bueno, esperemos que se vayan integrando. En esta ocasión, quien nos aceptó ser el moderador de esta mesa fue el magistrado Fernando Rangel, quien es un gran amigo, hemos compartido muchas cosas y además le vamos a pedir para también sacar un poco de contexto lo que siempre hacemos, que allí de vez en cuando también nos dé algo de su opinión para que comparta junto con nuestro ponente algunos comentarios que nos pueda hacer. Entonces es el moderador, pero también rompiendo esa característica de la seriedad del moderador, también se va a poner a decir y ayudarnos a entender muchas cosas. Obviamente le corresponde la presentación del ponente y todo lo demás, y a mí estar calladito allá abajo para no molestarlos y que ellos nos hagan el favor de explicarnos cuál es la razón de ser de este tema y a ver a dónde nos van a llevar. Pues bien, amiguito, te quedas aquí. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir la mesa el día de hoy con un excelente amigo con quien hemos compartido muchas tardes de café discutiendo precisamente sobre estos temas jurídicos. Uno de ellos, el que ahora nos ocupa, que es la suspensión del acto reclamado y los alcances que tiene conforme a esta nueva legislación vigente en este momento. Lo voy a presentar brevemente. Es el maestro Miguel Atiel Ayud, quien estudió la licenciatura en la Universidad La Salle. Se tituló con la tesis intitulada La legitimación procesal en las controversias constitucionales. Cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Panamericana y especialidad en amparo también en la Universidad Panamericana. Ha asistido a diversos congresos y cursos de actualización como el Congreso Internacional de Criminología, Congreso Nacional de Criminología y Foro de Arbitraje Internacional. Es miembro de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas, socio fundador, Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al-Muhami, en donde ocupa el cargo de vicepresidente. También integra la Asociación Mexicana de los Medios de Comunicación como socio. En su experiencia laboral, él ha estado en diversos despachos y el último de ellos es en Atiye Santana Mansur, desde mayo de 2014 a la fecha. Es socio fundador, despacho especializado en materias civil, mercantil, administrativa, amparo y corporativo. Ha hecho diversas publicaciones, entre ellas aspectos prácticos de la suspensión de pagos en la revista Expansión, Catálogo Información, Dinámica de Consulta en agosto de 97. Fue asesor jurídico de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la 62 legislatura en el año 2015, asesor jurídico en jefe del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados de la 68 legislatura de 2016 a 2017. Bueno, el tema que nos ocupa, comentaba yo, es la suspensión del acto reclamado y sobre todo un aspecto primordial que es los efectos restitutorios que pueda tener esta suspensión. Recordemos nosotros que la suspensión es en realidad una medida cautelar, no es algo que haya nacido estas medidas cautelares con la suspensión del acto reclamado, sino que más bien estas medidas cautelares tienen su origen y sustento en el derecho mercantil desde la Europa de hace muchos años. Hay dos características primordiales que informan precisamente esta suspensión, que es el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. Esta apariencia del buen derecho, que la Suprema Corte de Justicia la interpretó, uno de los primeros que había sustentado esta situación, que insisto, ya existía, pero se hizo evidente en la jurisprudencia mexicana en materia de suspensión en amparo por el entonces magistrado Góngora Pimentel, y después se retoma esa tesis para llevarlo precisamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Ha sido una tesis de difícil lectura, pero que revolucionó de alguna manera la manera de entender lo que ya se debía haber entendido desde un principio de lo que era la suspensión del acto reclamado. Pero hasta hace muy poco tiempo nosotros habíamos entendido, bueno, no me quiere el micrófono el día de hoy. Habíamos entendido nosotros a la suspensión del acto reclamado hace algunos años, porque ya a lo mejor ya no aplica en este momento del todo, como si estuviéramos viendo una película, ya sea en el reproductor de disco compacto o en videocasetera, y muchos habíamos entendido a la suspensión simplemente como ponerle pausa. Es más, la propia ley establece una frase que lleva a mucha confusión sobre los verdaderos alcances de la suspensión, porque se establece que se procurará que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Pero pensemos nosotros, por ejemplo, en una orden de arresto ya consumada, ya sea por medida de apremio o por una cuestión de tipo administrativo hecho a valer en el alcoholímetro, por ejemplo. Si las cosas se mantuvieran en el estado que se encuentran con motivo de la suspensión, es evidente que la persona tendría que permanecer privada de su libertad. Y entonces el arresto se consumaría por el plazo íntegro por el que le fue impuesto. La jurisprudencia empezó desde hace ya algunos ayeres, si no me equivoco, fue desde la 8ª época del Semanario Judicial de la Federación, empezó a tratar de justificar lo que de facto era una verdadera restitución al gobernado, sin que esta restitución implicara que se iba a conceder la protección constitucional, sino que esta restitución significaba impedir que el acto se consumara de manera irreparable, de tal suerte que hiciera ilusoria una eventual protección constitucional. Y la Corte, tanto en arresto como en clausura, lo dio en denominación, y desde luego surgieron otros ejemplos como los alimentos, como los famosos actos cuya ejecución es de tracto sucesivo. Y entonces la Corte señalaba, bueno, es que no es que se esté restituyendo al gobernado, no. Lo que pasa es que estamos impidiendo que el tracto sucesivo siga adelante. Y fue la forma, porque el texto legal no permitía esta restitución, y toda la tradición jurisprudencial lo que había señalado precisamente es que los efectos restitutorios no eran propios de la suspensión, sino que eran necesariamente consecuencia de una sentencia protectora. Entonces surge esta nueva legislación, y en el artículo 147, párrafo segundo, se establece esta posibilidad de restituir al gobernado en forma provisional en el goce del derecho que se estime violado. Y es precisamente este tema tan apasionante y esta forma ahora de entender, porque como ustedes comprenderán, si venimos de una tradición jurisprudencial en donde al juzgador o al que incipiente practicante en el órgano jurisdiccional aprendimos a hacer resoluciones de suspensión, le decían, no puedes restituir a través de la suspensión, el que ahora nos cambie la ley a esta circunstancia, para entenderlo, me parece, como siempre se tuvo que haber entendido, sí constituye un verdadero cambio que es digno de comentar, cómo hemos ido evolucionando, qué límites tiene y además hacia dónde tendríamos que ir en este tipo de criterios. Entonces, mi querido Miguel, va a ser un placer escucharte sobre estos temas y estamos aquí. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por tu presencia. Muchas gracias por la presentación, Fernando. Merecida, muchas gracias, la amistad que nos une y muchas gracias también al magistrado Humberto Román por la invitación. Efectivamente, como bien comenta el magistrado Fernando Rangel, la medida cautelar de la suspensión del acto reclamado es una herramienta de la cual, en mi opinión, depende en grandes ocasiones la efectividad del juicio en amparo. Sin la medida suspensional no tendría razón de ser en ocasiones ni siquiera el juicio principal en amparo. Todos sabemos que el efecto inicialmente de la suspensión, cuando se concibió originariamente, era paralizar, simplemente paralizar las cosas. Me parece que, utilizando la misma gramática del magistrado, que fue más que adecuada, es ponerle pausa, pero resultó insuficiente. Ponerle pausa o detener los efectos o la ejecución de un acto
no constituía la verdadera protección. Y cuando se lograba obtener una sentencia de amparo, en ocasiones llegaba muy tarde esa protección. Y teníamos quejosos que se encontraban obligados a sufrir durante la tramitación del juicio los efectos de un acto inconstitucional y violatorio de derechos humanos. Sin embargo, para apreciar esta realidad, para darnos cuenta de lo que ha sucedido, pues han tenido que transcurrir bastantes años. Todos sabemos que las figuras jurídicas se van perfeccionando y van evolucionando conforme a la necesidad social. Y bueno, pues el amparo, desde que se creó, no estaba estructurado ni configurado como lo tenemos o lo entendemos el día de hoy, y mucho menos de suspensión. De entrada, y si hablamos a nivel histórico, lo primero que hubo que aterrizar fue reconocer los derechos humanos. Primero el mundo no los reconocía como derechos humanos. Después empezaron apenas a reconocer y eran solo de algún núcleo, de alguna población selecta. Posteriormente fue evolucionando y con diversas cartas y documentos que se expidieron desde Inglaterra, en Francia, se fueron empezando a reconocer los derechos humanos, por lo que hoy conocemos como derechos humanos y que son de todos. Y posteriormente estos derechos humanos se van a incorporar en las legislaciones, empiezan a regular, pero no tendría ninguna utilidad el conceptualizar o reconocer los derechos humanos si estos pueden ser violados y no existe un mecanismo de defensa. Obviamente, durante la evolución de los años y a partir de que se crea el juicio de amparo, en 1841 en Yucatán, empieza a evolucionar, se empieza a expandir toda esta protección y se empieza a incluir hasta que vamos llegando a lo que hoy tenemos. Decíamos pues que la suspensión inicialmente se concibe, y así lo reconoce inclusive la propia Corte, con efectos paralizadores. Se concibe un amparo y lo único que se pedía cuando se solicitaba la suspensión del acto reclamado era que se detuviera la ejecución, o si todavía no había iniciado, que no iniciara la ejecución del acto. De ahí no pasaba nada. Sin embargo, empieza a trascender este fenómeno con la celebración de más tratados internacionales, con el reconocimiento a nivel internacional de los derechos humanos, empieza a incrementar. Y a lo largo de las épocas de las que se va integrando de manera judicial, vamos viendo la evolución en los criterios, donde, como decía en un principio, teníamos efectos paralizadores y después también se empezó a analizar si los actos eran consumados o no estaban consumados, si eran consumados irreparablemente, si ya no se podía tocar, pero verdaderamente era imposible asomar siquiera la palabra restitutorio cuando hablábamos de suspensión. Los efectos restitutorios eran exclusivos de la sentencia definitiva del amparo. No podíamos intentar ni vislumbrar siquiera la posibilidad de que a la suspensión, que con la suspensión pudiéramos dar efectos restitutorios, o como lo maneja y lo establece el artículo 147, párrafo segundo, restablecer al quejoso en la goce del derecho humano violar. Es así entonces que cuando se percata el legislador y a través de los criterios que emiten la Suprema Corte y los tribunales federales que la protección no era suficiente, porque las violaciones que se estaban cometiendo a los derechos humanos, que ya estaban reconocidos, se estaban continuando durante la tramitación del juicio, es que se busca ampliar y fortalecer o enriquecer esta institución. Pero este cambio ha sido paulatino, no puede ser tan brusco, y es así que de paralizar efectos empezamos a hablar sobre la posibilidad de que fueran actos positivos o negativos, actos consumados, y así empezamos a subir cada escalón, otro escalón y otro escalón, hasta que nos damos cuenta que la verdadera protección en ciertos casos se va a dar cuando se logre conceder, cumpliendo con ciertos requisitos, el efecto restitutorio, es decir, que el quejoso, al promover el amparo, pueda, y voy a utilizar las propias palabras de algunos criterios, gozar de un amparo provisional dentro de un amparo definitivo. ¿Cómo es esto?
para que este fenómeno se pueda materializar, nos vemos obligados, nosotros como abogados postulantes, a hacer un planteamiento correcto de la suspensión y tratar de justificar los presupuestos de procedencia. Es decir, se hace la solicitud, como establece el artículo 128, que no se siga un perjuicio de interés social, que no se comprometa en normas de orden público, y una vez que tenemos estos requisitos de procedencia satisfechos, ahora viene la función que es verdaderamente importante y que va a terminar siendo a cargo de los juzgadores, y es hacer un ejercicio de ponderación para determinar si el perjuicio de interés social es mayor o menor que el derecho que le asiste o le pueda asistir al quejoso. La famosísima figura de la apariencia del buen derecho. Y por eso digo que es complicada la función del juzgador, porque el juzgador tiene que reconocer, que analizar a base de ocasiones de presunciones. Es decir, para cuando tiene que resolver sobre la suspensión, todavía no tiene en ocasiones ni probada la existencia del acto, sino simplemente una presunción para la suspensión provisional. Y luego ya a lo mejor se allega de ciertos elementos que le permiten tener un poco más amplio el panorama, y sin embargo tiene que seguir haciendo ese ejercicio de ponderación tan amplio para poder determinar a dónde se va a ir, si va a conceder o no va a conceder. Pero hoy esa concesión ya no es tan limitada. Esa concesión, como yo comentaba, puede tener efectos hasta restitutorios. Entonces la concesión no se queda ahí, sino que ahora el juzgado está obligado a establecer los métodos, las medidas, los mecanismos o las condiciones para asegurar ese cumplimiento y para que verdaderamente se conserve la materia del amparo. Sí, comentarlo se puede escuchar fácil, pero ya hacer completo el ejercicio, plantearlo, hacer el estudio y la concesión, conlleva toda una serie de actos que deben ser debidamente satisfechos. Estos requisitos que han existido anteriormente, el de que se haga la solicitud y que no se siga el perjuicio de interés social, todos cuando hemos pedido alguna suspensión lo hacemos valer y pretendemos establecer en nuestra solicitud, en nuestro planteamiento, que efectivamente la concesión no va a generar un perjuicio de interés social. Sin embargo, ya no basta nada más con decirlo, sino que hay que explicarlo, hay que hacer bien el planteamiento para que entonces el juzgador tenga en sus manos los elementos posibles para poder determinar si concede o no concede la medida suspensional. Ahora, ¿hasta dónde se debe de lograr esta medida de efectos restitutorios? Y yo creo que este es uno de los planteamientos que hoy todos nos hacemos. No tiene mucho que estamos ante esta situación, derivado de la reforma a la Constitución en 2011 y después con la Ley de Amparo en 2013 vienen todos estos cambios. Se incluye el texto del párrafo segundo en el 147 y se establece que cuando sea material y jurídicamente posible y la naturaleza del acto lo permita, se podrá restablecer al quejoso en el goce del derecho humano violado en tanto se dicta la sentencia ejecutoria. Todo esto que acabo de decir lo podemos desmembrar y nos tardaríamos a lo mejor un año en entenderlo, porque son una gran cantidad de requisitos. Primero, cuando sea jurídica y materialmente posible, entonces tenemos que primero analizar cuál es el acto, cuál es el derecho humano violado, y si el acto puede ser sujeto de suspensión o no, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fáctico o material. Posteriormente tenemos que ver que esa suspensión no vaya a causar un perjuicio al interés social o que sea en menor medida que el perjuicio que se le causaría al quejoso en caso de que no se conceda la suspensión. Después tenemos que analizar, ya habiendo analizado la naturaleza del acto y que sea física y jurídicamente posible, entonces ahora sí vamos a ver si la podemos conceder para restablecer el orden o el estado en que se encontraba el quejoso antes de la violación del derecho humano. Entonces empieza a complicar.
beneficia obviamente, enriquece al amparo, beneficia la figura de la suspensión, nos permite una protección más amplia, pero lograrla obviamente nos conlleva al cumplimiento y satisfacción de mayores requisitos que antes, cuando nada más se pedía la suspensión para efecto de paralizar los actos. ¿Cuál es el conflicto ahora al que nos vamos a enfrentar? ¿Hasta dónde puede llegar ese efecto restitutorio para que no invada el espacio, la esfera de aplicación de la sentencia definitiva? La línea es muy delgada. Si nos ponemos a pensar que ahora ya está inclusive permitida esta tutela anticipada, así la denomina. ¿Por qué? Porque el quejoso, aun y cuando no ha podido llegar a tener una sentencia definitiva del amparo, ya está teniendo una tutela de sus derechos, ya está haciendo o recibiendo una protección. Es decir, es verdaderamente trascendental esto que estoy comentando. No ha llegado a culminar el juicio, todavía no tenemos una sentencia definitiva. Sin embargo, ya empieza a gozar de los efectos protectores del amparo a través de la suspensión. Se hace un análisis anticipado, se analiza la apariencia del buen derecho, insisto, y entonces ahí es cuando el juzgador puede conceder la suspensión. Decía yo, hay un límite, una línea muy delgada que hace transparente. Probablemente esa línea sea lo que en muchos años detuvo el avance de la medida suspensional por el temor de que la suspensión invadiera el espacio de la sentencia definitiva. Todos veíamos que siempre se nos notó y que los criterios firmes que tenía la Corte era que la suspensión no podía tener efectos restitutorios, estaban impedidos porque eran exclusivos de la sentencia de amparo. Y la verdad es que es correcto, los efectos restitutorios definitivos son de la sentencia de amparo, pero hoy podemos gozar de una resolución que conceda también efectos restitutorios, pero de manera provisional, sí plenos, pero solo de manera provisional, con lo cual se busca que durante la tramitación del amparo no se someta al quejoso a sufrir, porque realmente sufrir, las consecuencias del acto reclamado o de la violación de sus derechos humanos, y no lo tengamos en ese estado hasta que obtenga una sentencia definitiva favorable. Obviamente, en cuanto obtenga esa sentencia, esa protección plena se convertirá en definitiva, pasará de ser provisional a definitiva, y ahí es en donde podemos hacer una aclaración. Si tenemos un acto que afecta a un quejoso, a un gobernado, con la medida suspensional se podrá paralizar, se podrán lograr efectos restitutorios, sí, pero no se deja sin efectos el acto. Es decir, esa característica que permite dejar insubsistente o sin efectos o declarar inconstitucional un acto, esa sí es exclusiva de la sentencia definitiva del amparo. Lo demás sí puede ser materia de la suspensión, en los casos obviamente en que proceda y que se cumpla con los requisitos de procedencia. Comentaba yo con el magistrado de un ejemplo, un caso que me tocó ver y que me sirvió mucho, y lo estábamos discutiendo y lo puedo poner nada más a cita de ejemplo para que entendamos mejor estos alcances. A lo mejor no todos compartimos este criterio, pero así se dio. En un juicio ordinario civil se decretan unas providencias precautorias, se implementan, y estas, entre otras cosas, consistían en el embargo de cuentas. Se congelaron unas cuentas de banco y de un fideicomiso. Posteriormente, la parte demandada solicita el levantamiento de las providencias precautorias y desafortunadamente el juez ordena el levantamiento sin haber seguido las formalidades necesarias para tal acto,
no se respeta el derecho humano de audiencia, no se da vista, nada más las demás. Gira los oficios. Obviamente, la parte actora se tiene que conformar, llamado el juicio de amparo. Y este juicio de amparo tiene una característica muy importante. Se recurre, obviamente, y se señala como acto reclamado en la orden de levantar las providencias precautorias, porque se violó el derecho humano de audiencia y se pide la suspensión. Y aquí es en donde me parece que está el punto fino. ¿Qué alcances podría tener esta suspensión? Obviamente los abogados postulantes pedimos todos los efectos que se pueda, inclusive si pudiéramos también desde la suspensión tener el efecto restitutorio definitivo, también lo pediríamos. Por supuesto se pidió que se paralizara la ejecución de la orden de levantamiento de medidas. Y aquí analizamos, esa orden era un acto consumado, sí, como orden que se había dictado, pero los efectos de esa orden se estaban continuando, era de tracto sucesivo, como comentaba el magistrado. Día con día se continúan esos efectos. Entonces, ¿son susceptibles de ser suspendidos? Sí, se suspendieron. Sin embargo, esa protección ya no es suficiente, porque el quejoso, cuando tenía sus medidas, providencias precautorias preguntadas, tenía que congelar las cuentas de la parte contraria para garantizar la ejecución de la sentencia. Y hoy ya no. Casualmente, al día siguiente de que se levantaron las providencias precautorias, pues se vaciaron las cuentas y el fideicomiso. Se perdió esa protección que se había buscado. Era la naturaleza de las providencias precautorias y se perdió. Y entonces yo me pregunto, ¿solo con paralizar los efectos de la orden de levantamiento de providencias precautorias se lograba la protección? No, ya no lo lográbamos, ya no tenía efectos, ya no beneficiaba. Y es ahí en donde entra esta figura de la suspensión con efecto restitutorio. ¿Y qué se solicitó? El solicitó al juez que se paralizaran los efectos de la orden y se restableciera el orden jurídico que prevalecía al momento en que se ordenó el levantamiento, es decir, que se implementaran nuevamente las providencias precautorias, que se volvieran a implementar, es decir, que se le dieran efectos restitutorios, porque así estaba, porque cuando el juez las ordenó el levantamiento necesariamente estaban impuestas, y así deberían continuar, porque si no entonces estaríamos obligando al quejoso a sufrir los efectos de un levantamiento inconstitucional durante todo el trámite del amparo, para que de todas formas cuando llegara la sentencia definitiva no tuviéramos recursos sobre qué ejecutar en el juicio principal, en el juicio nacional. Entonces solicitó que se restableciera, que se restituyera y se volvieran a implementar, y lo concedió el juez. Concedió suspender eso y que se restituyera y se volvieran a implementar las medidas. Obviamente la parte contraria, el tercero interesado, se fue en revisión al colegiado, y en el colegiado se tardó bastantes veces, se retiró de la lista en varias ocasiones, cambió inclusive hasta de ponencia, estaba muy debatido el asunto, y el debate radicaba principalmente en, ok, ya concedimos la suspensión, ya no se va a levantar, ya no se van a continuar estos efectos, se restablece, es decir, se restituye y se vuelven a implementar las providencias precautorias, pero de todas formas, si ya están vaciadas las cuentas, tampoco sirve. Entonces, lo que solicitábamos nosotros y defendíamos es restablece, vuelve a imponer las providencias y que te informen qué saldo había y que restablezcan los fondos. Y entonces entramos en un gran debate con los magistrados del tribunal, porque si es que esos son efectos restitutorios, sí, pero no definitivos, son provisionales, solo son durante el tiempo que transcurre para que se resuelva el amparo, pero de todas formas sigue viva la orden de levantamiento, ahí está, no la van a nulificar con eso, la van a nulificar, o la van a dejar sin efectos, declarar inconstitucional cuando se resuelva el amparo, ahí sí. Eso no lo estoy pidiendo en la suspensión, yo sé que va a subsistir esa medida, esa orden de levantamiento, está bien. Pero mientras que resuelves eso, los efectos restitutorios sí me los puedes dar. Y sí puedes pedirle a la parte mandada que restituya los fondos, porque esos fondos estaban ahí cuando se pidió la medida. Y finalmente, después de bastantes debates, se obtuvo una resolución favorable y el tribunal colegiado ordenó,
se dio la suspensión para el efecto de que se dejara de implementar la orden de levantamiento, se volviera a implementar las providencias precautorias, se pidieran informes y de los informes, de los estados de cuenta, que se advirtiera cuáles eran los fondos, se restituyeran en las cuentas. Fue, pues la verdad, un gran avance, para nosotros fue un gran logro, pero nos abrió los ojos y nos puso a pensar en dónde estamos ahora, qué escenario vivimos. En lo personal es un escenario tan distinto del que yo estudié al que vemos hoy en el juicio de amparo. La medida empieza a crecer y empieza a tener mayor efectividad y el escenario se empieza a complicar para nosotros, creo que inclusive en ocasiones más para ustedes, que los ponemos a sufrir para hacer unos estudios mágicos, unos análisis de ponderación enormes. Tienen que evaluar todos los escenarios, el interés social, el orden jurídico, que sea material jurídicamente posible restituir, cuáles son los efectos, en fin, y después pronunciarse para que de todas formas nos enojemos y nos vayamos a recurrir a la siguiente instancia. Pero bueno, esa es la naturaleza de la suspensión el día de hoy. Para poder llegar a este ejercicio, yo comentaba que cuál sería la ruta correcta, si estudiar del inicio al fin o del fin al inicio. ¿Y a qué me quiero referir con esto? ¿Cómo saber hasta dónde conceder los efectos de la suspensión sin invadirlos de la sentencia de amparo? Es muy complicado. Inclusive nosotros, para cuando hagamos nuestros planteamientos, tenemos que definir también, no hacer una petición que sepamos que nos la van a negar, que el estudio de los magistrados, de los jueces de distrito, sea real. Y entonces llegábamos a la conclusión, y lo externo, una propuesta mía fue: lo primero que hay que hacer es saber cuál es el efecto restitutorio definitivo, cuál es el efecto del amparo real. Vamos al final, este es el efecto. Bueno, entonces esto lo aparto. Y de aquí para acá sí puedo trabajar. De aquí para acá sé que estoy impedido, si no quiero invadir. Y entonces, ahora sí, empiezo yo a trabajar en el planteamiento de la solicitud de la medida suspensional. Y ahora sí analizo la suspensión, si es viable en este acto o no es, si efectivamente se puede otorgar o no, jurídica y materialmente, si se va a provocar un perjuicio del interés social. Todos estos requisitos que están contemplados en la ley como requisitos o presupuestos de procedencia, y entonces al plantearlo lo podemos hacer, y después tendremos una resolución, no necesariamente con todos los alcances que les comenté, pero sí probablemente con los alcances suficientes para que el quejoso pueda superar esta etapa sin que durante el juicio esté resintiendo la violación del derecho humano, para que después sea declarado inconstitucional el acto de reclamo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres que intervenga? Muy bien. Muy interesante todo lo que nos comenta Miguel, y efectivamente la labor del juzgador es compleja, aunque apasionante. Yo quisiera, para ubicarnos todos en un contexto histórico un poquito más acorde a cómo va evolucionando este concepto, nosotros recordemos que en los inicios de la regulación del juicio de amparo en este país, estaba proscrita la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales. Esto es, el amparo estaba reservado solamente para actos administrativos y para impugnar normas. De ahí que esto nos puede dar una idea del por qué el legislador en sus inicios y la evolución jurisprudencial estimaban que la suspensión, el verdadero objeto de la suspensión era detener la ejecución del acto reclamado, ¿sí? Y no pensaban en una restitución, porque pues, si me desterraban del lugar donde estaba yo, pues evidentemente la suspensión era para evitar que esas circunstancias se llevaran a cabo. Pensemos en un México con levantamientos armados en aquel momento histórico, en donde la leva era continua, las ejecuciones. Bueno, la suspensión operaba precisamente para ese tipo de actos. Cuando se introduce, después de una batalla ahí del legislador y algunos juzgadores y juristas, cuando se aceptó finalmente la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales, evidentemente los actos jurisdiccionales tienen características particulares. De entrada,
que lo ordinario es que no solamente tengamos al quejoso y a la autoridad responsable, tenemos además a un tercero al que le interesa la subsistencia del acto, lo cual no siempre en materia administrativa acontece. Ordinariamente en materia administrativa, en muchos de los casos, tenemos los intereses del Estado frente al particular. En materia jurisdiccional no. En materia jurisdiccional realmente quedan en medio las decisiones de la autoridad jurisdiccional, pero frente a frente están los intereses del quejoso y del tercero interesado. Eso es una primera cuestión que tenemos que nosotros visualizar, pero que la jurisprudencia finalmente fue entendiendo al cabo de los años. Ya que tenemos este contexto, ahora debemos entender, si visualizamos que la suspensión del acto reclamado es un derecho, pero que en muchas cuestiones, en muchos aspectos también genera ciertas prerrogativas iniciales para el quejoso, el juzgador, como decía Miguel, tiene que ponderar que esas prerrogativas no finalmente se reviertan hacia perjuicios al interés social o al orden público. Y vamos a ponerlo de manera concreta. Se habla mucho de orden público y al día de hoy la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia no ha logrado todavía definir un concepto de lo que entendemos por orden público. Entendemos generalidades, entendemos aspectos abstractos, pero específicamente no, porque yo en son irónico de repente le digo a mis secretarios, oye, pero ¿por qué vas a conceder la suspensión si es una sentencia definitiva y está firme? ¿Y que la sociedad no está interesada en que se cumplan los fallos que constituyen verdad legal? Y la respuesta inmediata del secretario es, pues sí. Dije, ok, ¿a ti te interesa que esta sentencia se ejecute? Me dice, no, entonces ¿cuál es el orden público que se está salvaguardando? Es un concepto más etéreo, evidentemente. Lo ordinario en un país democrático, un Estado de Derecho, donde queremos que las instituciones se respeten y tengamos paz social, lo ordinario es que las sentencias en donde ya se cumplieron todas las formalidades del procedimiento y ambas partes desplegaron plenamente sus derechos de acción y de defensa, pues lo ordinario es que esa sentencia tenga que ejecutarse en respeto precisamente a las etapas previas en donde ya se declaró a un vencedor y donde se constituyó una sentencia que se tiene que observar, porque además esa sentencia la emitió un órgano del Estado. Sin embargo, en muchas ocasiones eso no implica que el gobernado no haya resentido, aún de manera accidental durante ese procedimiento, alguna lesión a sus derechos fundamentales. Y tenemos que en ocasiones hay gobernados que aducen, yo sé que en este país ordinariamente eso no sucede, pero bueno, como ejemplo, pues no falta quejoso que digas que no me emplazaron a este juicio. Entonces, si la prerrogativa es la sentencia, la ejecución de la sentencia firme es un tema de orden público porque genera paz social el que se respeten este tipo de procedimientos y sus consecuencias, además de la decisión de un órgano del Estado, la excepción es sí, nada más que yo debo y todos debemos respetar esa resolución cuando efectivamente se hayan satisfecho las formalidades del procedimiento. Pero si aquí hay una persona que dice que una prerrogativa fundamental del procedimiento, como lo es que se le diera garantía de audiencia, no fue respetada, evidentemente entonces no es que se le dé un privilegio privado por encima del orden público, es que el órgano del Estado, en este caso el Tribunal de Amparo, debe velar porque esas formalidades se respeten, porque de lo contrario podríamos dar lugar a este tipo de fraudes que evidentemente, lejos de traer paz social, generarían actos desleales y además constitutivos de delito. Bajo esta circunstancia, entonces, además ya ahí me metí un poquito a la apariencia del buen derecho, porque ¿qué es la apariencia del buen derecho? Dice la Suprema Corte, hacer un asomo preliminar al estudio de fondo para ver en un juego de probabilidades si es o no posible que a la postre se le pueda conceder el amparo a la persona. Y entonces surge otra incógnita, bueno, conforme a ese ejecutor y la jurisprudencia de la Corte, ¿es requisito que el quejoso me ponga en mis ojos, junto con la demanda, el acto reclamado? Pues si a veces ni lo conoce, a veces no supo ni por dónde le llegó el golpe, y lo único que nos puede decir lo que nos dice en la demanda, en la mayoría de los casos, habrá la minoría, yo sé en este país no, pero habrá casos en donde nos digan una mentira que no estamos
en posibilidad de analizar con la presentación de la demanda. Aquí entonces la apariencia del buen derecho, ¿cómo funcionaría? A ver, no es que tengamos que tener a la vista el emplazamiento que se estima ilegal, definitivamente no, la ley de amparo no lo prevé de esa manera, y será un contrasentido que si me están alegando que no les dieron garantía de audiencia, yo le exija como requisito formal que me muestren el acto reclamado para ver si le concedo o no le concedo la suspensión, para ver en un examen preliminar del fondo si es posible que le concedo el amparo. Me parece que aquí el juego de probabilidades es, conforme al artículo 14 constitucional, es posible que en algún momento se pueda permitir la ejecución de un acto de privación de derechos sin que a la persona que se le va a imponer ese acto se le haya dado garantía de defensa, garantía de audiencia. Pues no. Entonces, si resulta que a esta persona efectivamente no se le emplazó adecuadamente, eso llevaría a que yo le considere el amparo, pues el juego de probabilidades está a su favor. Pero, ojo, eso no significa que le voy a conceder el amparo. Esto le compra que ante esa posibilidad yo le conceda la suspensión para evitar que se ejecute la sentencia y las consecuencias que ello trae, para analizar después en el fondo la sentencia para ver, bueno, en este caso en la sentencia voy a examinar si el emplazamiento satisfizo o no las formalidades legales para su validez. ¿Sí? Es una cuestión distinta y puede ser que le conceda el amparo, puede ser que le niegue la protección o puede ser que se decrete un sobreseimiento. Si es que esta persona ya conoce, les digo que ahora no me quiere el micrófono. Sí, tenemos que verificar esa circunstancia. Ahora, cuando nosotros tenemos la demanda y sobre todo sobre estos nuevos cánones que clarifican cuál es el camino que el juzgador debe de llevar a cabo para verificar si concede o no la suspensión, hay mucha confusión porque además se confunde mucho al amparo con una instancia impugnativa ordinaria o como una demanda de un juicio ordinario, porque si bien es cierto que conforme al principio de congruencia el juzgador nunca debe dar más o menos de lo pedido, ojo, en materia de amparo no es una controversia ordinaria, de tal suerte que aunque el quejoso nos pida la suspensión para ciertos efectos, es evidente que el tribunal de amparo es a quien corresponde analizar la naturaleza del acto reclamado, cuáles son las consecuencias de este acto y si conforme a ello, uno, procede o no conceder la suspensión y cuáles van a ser los alcances de la suspensión. Y vamos a poner un ejemplo. Si me reclaman la orden de lanzamiento, así, lisa y llanamente, bueno, pues yo tendré que verificar si esta persona es parte del juicio, si me alega si fue o no emplazado, si es o no, si a lo mejor es tercero extraño, porque no figuró en la controversia. Vamos a pensar que se reúnen los elementos para que yo le conceda la suspensión, pero si yo veo la naturaleza del acto, ¿qué creen? Que el acto ya se consumó. Porque si me está reclamando la orden de lanzamiento, es evidente que es un acto que en el pasado ya ocurrió, ya un juez dictó esa orden. ¿Cómo le impido al juez que dicte la orden? Y si yo concedo la suspensión es destruir a priori ese acto que ya existe en la vida jurídica. Entonces aquí en este caso la jurisprudencia ha señalado, a ver, espérate, no te confundas, nadie te está pidiendo eso. Si te reclama la orden de lanzamiento, es evidente que lo que puede ser materia de suspensión solo son las consecuencias que produce esa orden de lanzamiento, y en este caso es pues, la ejecución, aunque no me la señale expresamente, aunque no me la reclame expresamente, porque es evidente que esas consecuencias se desprenden de la sola emisión del acto reclamado. Pero ¿esto qué vinculará al juzgador además? A que niegue la suspensión por la orden y la conceda por sus consecuencias. Ya la misma Corte ha dicho, a ver, no te entretengas en ejercicios que por doctrinariamente y técnicos sean correctos, a la postre son completamente innecesarios para lo que es la materia de la suspensión y lo que le interesa al quejoso. O sea, entonces, concrétate a resolver sobre las verdaderas consecuencias que produce el acto reclamado y sobre eso pronuncia si concedes o niegas la suspensión. Y entonces ahora tenemos esta circunstancia del equilibrio al orden público, al interés público y al orden público y al interés social. Pensemos, por ejemplo, en un tema de alimentos. Hay un interés superior del menor, hay una verdadera intención,
Incluso la Constitución, a instancias de la Convención Internacional de Derechos del Niño, estableció el menor no solamente es una definición jurídica, sino que tiene que ser un principio incluso de políticas públicas. Bajo esta circunstancia, por supuesto que salvaguardar el interés del menor constituye un tema de orden público. Y entonces, de entrada, la ley lo que nos dice es: está proscrita la suspensión, ojo, que impida el pago de alimentos. Sí, pues está salvaguardando evidentemente un tema de orden público, ojo, pero dice que impida el pago de alimentos. Bajo esa circunstancia, la Suprema Corte de Justicia ha establecido, pero no te confundas, el hecho de que te reclamen alimentos no significa que nunca vayas a conceder la suspensión del acto reclamado, porque puede ser, además, debes de partir de qué premisa, juez de distrito, que los alimentos se rigen, entre otras circunstancias, por el principio de proporcionalidad, de tal manera que solamente se debe de dar alimentos en función de las necesidades, pero también en función de las posibilidades de que debe de pagarlas. Y si en el amparo lo que es materia es un argumento donde me señalan que la pensión alimenticia que se está decretando es desproporcionada, bueno, pues entonces esto dará materia para precisamente el juzgador de distrito, ¿qué va a hacer? Examinar si en el caso, aún de manera indiciaria, se dan los elementos para advertir que esa pensión pudiera ser efectivamente desproporcionada. Y la suspensión, conforme a estos nuevos parámetros de entender las consecuencias, como lo explicaba Miguel, el juez podrá restituir, pero aquí sí no en forma plena. ¿Por qué? Porque de entrada la ley de amparo le dice claramente en el artículo 129, no puedes jamás conceder una suspensión que tenga como consecuencia impedir el pago de alimentos. Esto es, el juez en la suspensión no puede decir, suspendo para que dejes de pagar, no puede hacer eso. Pero sí puede hacer el juez, oye, hay pensiones en este país tan desproporcionadas, hacia abajo y hacia arriba. Hemos visto pensiones de 20 pesos diarios y hemos visto pensiones alimenticias de 10 millones de pesos al mes. De verdad. Entonces, cuando uno ve ese tipo de pensiones, ya la sola cantidad resulta ilógica que un ser humano ordinario consuma más de 500,000 pesos en un mes. Y ya es una cantidad estratosférica. Es cuando a través de la suspensión podemos decir, a ver, yo no voy a impedir que sigas pagando alimentos, pero sí puedo hacer que de esos 500,000, pues pagues solamente, qué sé yo, 100,000. Yo quisiera una pensión así. Entonces, pero vamos, es la forma en como el juzgador tiene que ir viendo la naturaleza del acto reclamado, pero lo que quiero señalar es, no solamente debemos de ver como juzgadores el impacto que el acto reclamado tiene en la persona o derechos del quejoso, sino el impacto que la suspensión del acto reclamado pueda tener en temas de orden público o en contra de los intereses del tercero interesado. Y uno de los ejemplos en materia civil y mercantil, como también lo señalaba Miguel, es el embargo. En nuestro tribunal hemos sostenido de manera reiterada que si bien esta nueva legislación permite, afortunadamente permite la restitución provisional al quejoso en el goce del derecho que se estima violado, lo cierto es que eso no puede tener el alcance de que la restitución sea plena o con efectos definitivos, como decía Miguel. De tal manera que, por ejemplo, cuando el acto reclamado es un embargo, nosotros tenemos que distinguir entre si el embargo ya se ejecutó o si apenas se va a llevar a cabo. Si apenas se va a llevar a cabo, no hay ningún impedimento que la suspensión se conceda para que no se ejecute. O si ya se ejecutó, no hay ningún problema para, ojo, mantener el estado de ejecución, porque eso ya se llevó a cabo. Y además, ¿hacia qué va el embargo? Garantizar el éxito de las pretensiones ejercidas por el tercero interesado. Y esto además tiene como consecuencia que si ese acto de autoridad, que además tiene la presunción de ser legal, porque judicialmente nadie ha señalado lo contrario, ¿sí? Yo tengo que sopesar precisamente entre el interés de uno y el perjuicio del otro. Entonces, de entrada, si voy a conceder la suspensión contra un embargo, la suspensión no puede tener nunca el alcance de dejar insubsistente esa medida cautelar.
nosotros hemos sostenido, una medida cautelar como es la suspensión del acto reclamado no puede tener el alcance de anular otra medida cautelar. 1. 2. Si voy a conceder la suspensión en embargo, que tiene como finalidad garantizar el éxito de la pretensión intentada o del tercero interesado, pues entonces la consecuencia lógica es que si te doy esa prerrogativa, no pongas de rodilla a tu contrario, porque con eso te va a dar la posibilidad de que escondas todos los bienes que tengas, si es que no se ha ejecutado. O si yo concedo la suspensión para que se descongelen todas las cuentas y se destraben todos los embargos habidos y por haber, pues el día de mañana, si se llega a negarle el amparo, ¿qué creen? Que el tercero interesado no va a encontrar nada para asegurar. Entonces fijamos una garantía acorde a las pretensiones que el quejoso quiere anular de su parte contraria. Entonces, quiero comentarles, por ejemplo, cómo hacer esta ponderación y qué dramatismo es cuando decimos que tenemos que confrontar el interés de uno con los derechos del otro. Hubo un asunto que se tramitó en Monterrey, en donde unas personas, una señora promueve como medidas cautelares la separación de cuerpos. Ustedes saben que esto significa que como acto preliminar a la demanda de divorcio, pues hago cuestiones de violencia o ya no podemos estar juntos y le pido al juez que decrete que mi consorte salga del domicilio conyugal para que yo me quede ahí. Entonces este juez de lo familiar concede la medida cautelar y le ordena al marido que desocupe el inmueble ese mismo día que se le notifique y que no se acerque a él en tanto se resuelve lo posterior. De inmediato se va al amparo esta persona alegando lo que hoy es de todo sabido, que no tengo nada en contra, pero hay modas de repente en los asuntos, y se alegó, por ejemplo, vivienda digna y decorosa, y yo qué voy a hacer, y por qué me impones una cuestión tan gravosa de ir a pagar un hotel o quedarme en la calle o en la estación del tren o como sea. El juez de distrito niega la suspensión alegando un tema de orden público y dice, espérame, es que yo tengo la obligación de salvaguardar el interés y la integridad de la parte quejosa, digo, de la tercera interesada. En este caso, si ella pidió la medida alegando cuestiones de violencia, pues yo tengo que partir de la premisa que está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque además se presume que es la parte débil en esta relación matrimonial. Se va en queja el quejoso, no conforme con que se le niegue, como decía Miguel, se inconformó, se va a la recurso de queja y el tribunal colegiado revoca la negativa de la suspensión y concede la suspensión. Nada más que en aquel entonces, como ustedes podrán notar, la consecuencia de la suspensión es anular la medida cautelar. Porque si la medida cautelar era para el efecto de que se separaran las personas, la suspensión del acto reclamado, ¿qué implicó? Que tuvieran que vivir juntas, porque no había ningún impedimento. Esa noche la mató. Entonces, son de esas cuestiones que de verdad, aunque parezcan de periódico amarillista, nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las consecuencias de lo que puede pasar en un caso y en el otro. Vamos, la suspensión no se puede conceder de forma indiscriminada. Por esa razón, pero porque además no sea un acto que solo obedezca a una cuestión caprichosa del juez, el juez, como cualquier autoridad del Estado, tiene obligación de fundar y motivar su decisión. Ojo, no solo atento, insisto, a mí cuando algún compañero litigante me va y me pregunta amablemente, oiga señor juez, señor magistrado, ¿puedo hacer esto? Y mi respuesta invariable es, bueno, usted puede hacer lo que quiera. De eso a que proceda en derecho, bueno, pues es completamente distinto, ¿no? Pero pues si lo quiere pedir, pues pídalo. Entonces, ¿por qué? Porque corresponde a nosotros precisamente desentrañar cuál es la petición. Ya me están cortando, me están censurando. Tenemos que desentrañar cuál es la petición, en qué se sustenta, cuáles son los alcances de los actos reclamados y de ahí empatarlos para verificar si hay materia o no para conceder suspensión atento a la naturaleza del acto. 2, si la concesión de la suspensión implicaría afectar en mayor medida el orden público o, en su caso, qué impacto va a tener en los derechos del tercero interesado. El que se afecte al tercero interesado no significa que vamos a negar la suspensión, pero vamos a tratar de equilibrar el privilegio que le da la suspensión al quejoso con la garantía que asegure que si se niega la protección constitucional,
este tercero interesado, además de que podrá ir a ejecutar el acto nuevamente, va a poder reclamar en una acción sumaria ahí dentro del mismo juicio de amparo los posibles daños y perjuicios que esto le generare. Entonces, de verdad, esto de la suspensión y sobre todo la restitución provisional me parecen temas tan importantes. Hubo un asunto en el tribunal colegiado, ahí donde estoy también, muy sonado para efectos mediáticos, donde una empresa de telecomunicaciones solicitó ante un juez de lo civil una medida cautelar para impedir que otra empresa comercializara un decodificador. Y entonces, de entrada, este juez de lo civil concede la medida cautelar y ordena que no se puede comercializar en todo México ese decodificador. Entonces, esto nos pone en un tris porque evidentemente no somos ajenos a la circunstancia de los daños y perjuicios que estaba causando al que comercializaba ese decodificador, porque además en tecnología sabemos que lo que hoy es de punta, mañana está obsoleto. Entonces, toda la mercancía que estaba en aparador fue retirada y van y nos piden la suspensión del acto reclamado. Y el debate en el tribunal precisamente fue ese. ¿Podemos, a través de la suspensión del acto reclamado, anular una medida cautelar? Y la respuesta fue no. La respuesta fue no, y lo que señalábamos es que en todo caso, eso correspondía, de ser el caso, a una acción de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros concedíamos la suspensión, el efecto inmediato, ¿cuál era? Que se siguiera comercializando. Y si lo que se argumentaba en la demanda de origen era un tema de piratería, era evidente que aunque se negara el amparo con posterioridad, que no fue así, se concedió finalmente en el fondo, pero si se hubiese negado el amparo, era imposible regresar las cosas al estado en que se encontraban cuando se había concedido esa medida cautelar. Porque ¿cómo vinculamos? ¿Cómo identificamos a todos aquellos que hubiesen comprado el decodificador? 2, ¿cómo hacemos que lo devuelvan y que hagamos de cuenta que no vieron a través de ese decodificador lo que vieron, que no lo usaron? Por esa razón, y asumiendo todas las consecuencias que tenía esa circunstancia, dijimos, un principio general: una medida cautelar no puede anular otra, la puede atenuar, pero no la puede anular. Entonces, a esos temas de repente son a los que nos encontramos. Querido Miguel, en el tiempo que nos resta, yo creo que tenemos como 20 minutitos. ¿Qué temas hay ahora novedosos, sobre todo desde el ámbito litigioso, en la experiencia que has tenido con los órganos jurisdiccionales? Respecto a esos temas de suspensión, por ejemplo, algunas cuestiones de apariencia del buen derecho o algunos casos concretos que quieras compartir con nosotros. Sí, gracias. Gracias, magistrado Fernando. Bueno, realmente lo que hemos visto en la actualidad, creo que con los ejemplos que acabamos de poner están más que claros. Me gustaría adicionar algo que sí me ha tocado ver últimamente, y como comentábamos, son varios los requisitos que se deben satisfacer para la concesión de la medida suspensional. Yo comentaba también que era un ejercicio muy difícil para el juzgador, y nos acaba de enriquecer con toda esta amplia explicación el magistrado. No es muy difícil, es muy, muy, muy difícil lo que tienen que hacer, porque verdaderamente las consecuencias de no tomar la medida correcta, de no otorgarla, de otorgarla, pueden llegar a repercutir en la propia vida, como le sucedió a esta señora en este asunto. O puede ser la libertad, o puede ser el patrimonio, lo que sabemos que el derecho tutela. De tal forma que el ejercicio que efectúan es complicado, y tienen la necesidad de revisar la naturaleza de cada acto, y eso es verdaderamente complicado. Y voy a partir de lo que tú dijiste: ni siquiera hay un criterio universalmente aceptado del orden público, de cómo lo aplicamos, hasta dónde llega. Y si ese es uno de los aspectos que se deben de analizar para conceder la medida, y todavía no está debidamente aceptado, ¿en dónde los ponemos? ¿Cómo es factible que se llegue a tener un criterio uniforme? Y eso es un poquito corta la propuesta. Nos gustaría, todos los que estamos de este lado, que hubiera un criterio de una forma más uniforme, más en un mismo sentido. Cuando estamos del lado de los litigantes y proponemos o planteamos una demanda y pedimos suspensión,
verdaderamente estamos sujetos a que los criterios hoy en día son totalmente dispersos. Es normal, evidentemente, porque la repartición de la justicia, bueno, pues corresponde al criterio, es discrecional, cada juez tiene su propio criterio. La creencia es, bueno, existen normas bajo las cuales se van a conducir y esas al aplicarlas los van a llevar a resolver de la misma forma. No, en cada juzgado, en cada tribunal se pueden adoptar medidas distintas. La tendencia, obviamente, será que siempre lo hagan en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque parten de las mismas bases, la misma ley y tienen un análisis similar. Todos continúan su camino y hoy en día, con mayor razón, con base en los criterios que emite la Suprema Corte, por ejemplo. La Suprema Corte hoy, perdón por lo que voy a decir, pero la Suprema Corte es casi materialmente legislativa. Formalmente es judicial, pero hoy emite tantos criterios tan novedosos que verdaderamente tenemos que estar todos los días viendo cuál es el nuevo criterio. Y cambian, son radicales. La función de la Corte es extraordinaria, la aplaudo siempre, pero me sorprende a veces que es una variedad de criterios la que genera, que nosotros nos queda. ¿Qué pasa como con el decodificador este? Hoy hay un criterio y mañana puede resultar superado y ya no está aplicándose. Y no lo sabíamos, ¿verdad? Pero pues así sucede. Entonces esto que está sucediendo en la realidad, este avance tan repentino, tan rápido de criterios, de alcances, de ampliar, de enriquecer las figuras jurídicas, ¿no? Nos trae así, tenemos que estudiar y tenemos que definir cómo poder obtener una mejor protección. Adicionaría un punto que no lo tocamos y que me ha tocado ver últimamente, que eso sí, los juzgadores están muy atentos y me lo han comentado mucho, sí atienden mucho a que cuando van a conceder la suspensión y sobre todo cuando va a tener efectos restitutorios, se cuidan mucho de que no constituyan un derecho. Y esa es una parte muy importante. Para que pueda concederse la suspensión, es necesario que el derecho del quejoso ya existiera, que lo gozara, que lo tuviera. Es decir, no podemos pretender que a través de la suspensión se constituya un derecho. Hablando de los casos prácticos, me comentaban de uno en donde una persona celebró un contrato de compraventa y cuando tratan de otorgar escritura pública para formalizarlo y inscribirlo en el registro, no pueden porque el folio real de este inmueble está en resguardo porque tiene unas complicaciones, algunas irregularidades que estaban denunciadas por la Procuraduría Ambiental. Entonces no puede inscribir, no le pueden otorgar la escritura porque está guardado en el folio y ni siquiera pueden dar el aviso preventivo al notario. Y entonces él dice, oye, yo compré, a mí me vendió una constructora un inmueble y yo no puedo escriturar porque no podamos dar ni siquiera el aviso preventivo y si en eso el notario no puede preparar la escritura y menos inscribirla. Y entonces se va, promueve un amparo a esta persona y le niega la suspensión y le dicen, no puedo a través de la suspensión constituir el derecho para el descanso. Y entonces ahí entraba el análisis, ¿le estaban constituyendo el derecho o no? El derecho estaba, es decir, en el contrato privado, ya el derecho de comprador ya lo tenía, era un contrato de compraventa. Era comprador, la compraventa era perfecta, ¿no? De acuerdo a nuestro Código Civil, había precio y cosa, ya se había pagado inclusive, la compraventa era perfecta, solo faltaba protocolizarla, formalizarla. ¿Su derecho estaba adquirido? Sí, sí el de compraventa. Y ahí lo que estaban ahora ponderando es si la inscripción, el derecho de que ese acto sea inscrito, se podía realizar y como por causas ajenas no se podía, decía yo a través de la suspensión no puedo concederte ese derecho. ¿Por qué? Porque te lo va a constituir, a lo mejor a través de la sentencia definitiva sí, pero no mediante la suspensión. Y yo alegaba que en mi opinión faltó de analizar. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, no me cuadraba, desde el punto de vista personal, que realmente se estuviera constituyendo el derecho a través del registro o de la inscripción, porque en la Ciudad de México el registro público de la propiedad tiene efectos declarativos, no constitutivos. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, la inscripción sí constituye derechos, es constitutivo de derechos el registro, pero aquí en la ciudad no. Entonces,
haber inscrito o proceder inscrito o conceder la suspensión para que sea constituye un derecho per se, en mi opinión, no la inscripción, pero sí el derecho que sea inscrito, y ahí es en donde entraron en el estudio que se terminaron negando la suspensión. ¿Por qué? Porque dijeron que había que esperar. Entonces, estos ejercicios realmente son complicados, son muy complicados, más para ustedes, insisto, pero bueno, pues es la fórmula o ese método que hoy en día se tiene para poder gozar de una buena o efectiva protección. Si recordamos que hoy, a través del control de convencionalidad, que tenemos un tratado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 25 establece que todos tenemos el derecho humano de contar con un recurso efectivo, si no tuviéramos una medida suspensional actualizada y eficiente a lo que hoy vivimos, no gozaríamos de un recurso efectivo, inclusive en el amparo, que me parece que es un extraordinario medio de defensa, que es para presumirlo ante el mundo, pero sin este complemento de la medida suspensional, que en ocasiones es vital, no sería efectivo. Entonces no tendríamos un medio de defensa efectivo para la preservación o restitución de los derechos humanos, que es hoy en día lo que está rigiendo todas las relaciones, partiendo de que el primer artículo de la Constitución, a través de la reforma de 2011, nos aclara y establece todos los principios rectores y protectores de los derechos humanos y cómo deben de ser derivados. Entonces, sin la suspensión con estos alcances que hoy estamos tratando de fomentar o defender que se logren, no tendría razón de ser, el amparo no podría llegar al punto que se pretende. Si tenemos tiempo, comento un ejemplo más o ya no. Adelante. Comentaban de manera muy breve en una mesa de debate respecto de una suspensión que se solicitó en el caso en que se emitió una nueva ley para modificar un sistema compensatorio para tributar, para el pago de impuestos. Una persona promueve su amparo y solicita la suspensión para que no se le aplique esta nueva ley. La resolución dice no te puedo conceder la suspensión porque te restituiría tus derechos para que se te aplique la ley anterior. Y entonces el perjuicio de interés social es mayor que el beneficio que se te puede dar a ti. Aquí el análisis realmente no fue si podía o no ser o si el acto lo permitía, sino aquí el ejercicio de ponderación radicó esencialmente en cuál era el beneficio o el perjuicio de mayor naturaleza. Y decían, el perjuicio de mayor naturaleza lo resiente la sociedad al permitirle a una persona que no entere o que permita o que pueda realizar compensaciones al amparo de una ley anterior y no al amparo de la nueva, que lo limita y por lo tanto se puede considerar hasta una defraudación fiscal si se le permitiera, mientras que con el nuevo sistema, si se hacen así los enteros o las compensaciones, se beneficia a la sociedad. El ejercicio me parece que es muy bueno, pero por supuesto es sujeto siempre de debate, y la postura del otro lado fue, el criterio ya se emitió en los términos que les acabo de comentar, sin embargo existe otra postura, y la otra postura es, ¿por qué si la ley anterior rigió durante varios años y con esa ley se realizaron las compensaciones, por qué hoy podría ser defraudación? ¿Porque no es la nueva? ¿Por qué si fue derecho positivo y bajo esa ley yo tenía que presentar mis avisos de compensación y estaba en lo correcto, hoy porque se emite una significaría que estoy perjudicando el interés social? Es decir, durante el tiempo que estuvo vigente esta ley también se perjudicó el interés social porque estaba vigente y así compensaban todos, nada más que ahora con la nueva ya no se permite y entonces se causa un perjuicio de interés social, pero antes no, con esa misma ley. Entonces, ¿por qué antes sí se permite compensar, ahora con esta nueva de la compensación universal, y hoy con la nueva sí perjudica el interés social, pero antes no? Y entonces yo hacía un símil y decía, a ver, ¿qué pasa con las leyes, con las normas generales? ¿Tendríamos que esperarnos a que fueran firmes para que fueran aplicables? Así el símil con una sentencia. Se emite una nueva ley y si analizamos la ley, que es el resultado de la actividad legislativa, del voto, de la libertad configurativa del proceso legislativo, el voto emite una decisión.
esa decisión podría ser el símil de una sentencia. ¿Ok? La sentencia es la individualización de la norma, y para que sea ejecutable una sentencia tiene que ser firme. Antes, bueno, se puede mediante garantías, pero en principio, en términos generales, para que procedamos a ejecutar una resolución, una sentencia, debe ser firme. Sin embargo, aquí sí nos obliga a ejecutar o a cumplir una norma que está impugnada, que dentro del plazo establecido por la ley está impugnada. Es decir, adquirió firmeza, vamos a hacer el símil, no la adquirió, por lo menos parece que Quejoso no la ha adquirido, porque dentro del plazo que establece la ley sí la impugnó. Dice, ya, para mí es inconstitucional porque me impide compensar o porque no es proporcional, es desigual, viola la Constitución. Sin embargo, la tengo que cumplir. Y la tengo que cumplir porque tú crees que si compenso como lo hacía todo México antes, ahora causa interés, un perjuicio de interés social, pero antes no lo considerabas así. Entonces, ¿cuál es mayor el perjuicio, para él o para el interés social? Porque entonces, bajo esta tesitura, el interés social no se vería tan afectado, considerando que durante muchos años así compensó todos los contribuyentes. Y entonces ahora sí me parecería que el que resiente el mayor perjuicio es el individuo, es el quejoso, que lo obligan a compensar bajo un nuevo sistema compensatorio tributario y no a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Como todos sabemos, en derecho es de interpretación. Una postura podría parecer muy buena hasta que a lo mejor se oye la otra. Las dos pueden ser válidas. Se adoptó el negar la suspensión, y bueno, pues en temas fiscales normalmente la tendencia es tratar de garantizar que el Estado recaude, entonces pues es más difícil que se conceda la suspensión. Entendemos la naturaleza, pero las dos posturas podrían ser jurídicamente aceptables, y las dos podrían tratar de concedernos una mayor protección a través de la medida suspensional, que era con lo que iniciábamos esta plática. La suspensión hoy, con estos efectos restitutorios, se han podido inclusive denominar como un amparo provisional ante un amparo definitivo. Es grande la evolución que hemos tenido, y considero que va a ser todavía mucho mayor, pero no nos podemos adelantar. Sí. Bueno, por lo avanzado de la hora, vamos a permitir algunas preguntas. Por allá me parece que vi una mano. Por favor. ¿Qué tiempo o qué plazo tiene el juez para dictar la suspensión? 24 horas. Una vez que esté lista la petición de suspensión. Una vez que la demanda o la solicitud de suspensión llega al órgano jurisdiccional, con reloj en mano tiene 24 horas para proveer. Y en caso de que no sea así, es un caso real, y tengo varias preguntas al respecto, todas con respecto al tema. Niega la suspensión, llega al tribunal colegiado y por unanimidad se concede la suspensión. ¿Qué pasa con todo este tiempo que el quejoso dejó de gozar con los beneficios de la suspensión? ¿No hubo suspensión? Pues no hubo suspensión, pero a todas luces se le tenía que haber concedido. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se podría amparar a este quejoso o qué recurso tiene? Es que aquí el tema es complejo, porque jurisdiccionalmente, si bien la resolución del colegiado sustituye procesalmente a la del juez, en realidad ese tiempo en el que no hubo suspensión es materialmente imposible restituirlo al quejoso. Yo no sé la naturaleza del acto, pero habría que ver si hubo daños, si hubo perjuicios, de qué naturaleza, sí hubo. Y en su caso, bueno, dentro del mismo juicio de amparo no habría forma de cómo restituirla esa circunstancia. Sería un tema ahí de una cuestión ya de responsabilidad administrativa más que de un tema jurisdiccional. Y para colmo, no vigila que se lleve a cabo la ejecución de la resolución del tribunal colegiado. O sea, no le pide a la autoridad responsable que ejecute la sentencia del tribunal, el juez. Esto ya es exagerado, ¿no? Ya pero es le extremo, notificó. a su manera. No es que la resolución del colegiado
El mismo colegiado la notifica y el juez en su caso la tendría que comunicar. Bueno, el colegiado la resuelve y la regresa al juzgado. Ajá. El juzgado dice, bueno, pues yo giro un oficio a la institución que tiene que observarla, pero no le pone término y entonces la recibe por oficialía de partes y en oficialía de partes dicen, aquí no, ¿cuál es la urgencia? ¿No? O sea, el empleado de oficialía no tiene por qué conocer de derecho o leer todo. Entonces creo que el juez fue omiso y entonces se sigue sin ejecutar la sentencia ya otorgada, la suspensión, perdón. Eso está pasando ahorita. Todavía no se, aunque ya se determinó desde el mes pasado, todavía no se ejecuta, no se observa. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Es un caso extremo? Hay un principio conforme al cual la propia ley de amparo establece que la suspensión surte sus efectos desde que se emite, aunque no haya sido notificada. En este caso, si el colegiado concedió la suspensión y el juez ya lo comunicó, usted de inmediato lo que podría promover, sin que esto sea ninguna consultoría, podría promover un incidente de inejecución o un defecto en el cumplimiento de la suspensión del acto reclamado. Sí, ya lo sé que es, pero mientras son dimes y son diretes, se está viviendo las 24 horas del día con esa carencia, cuando es de primer orden, son de derechos fundamentales violados. Ajá. Algo como lo que ustedes estaban, del mínimo existencial. Entonces, yo termino por decir, bueno, ¿y dónde está el buen derecho? ¿Dónde está todo lo que marca la ley? Si el juez está haciendo, pues no quiero decir qué está haciendo. Yo no soy ese juez, ¿eh? No, o sea, yo digo lo que ese juez no tiene nombre. O sea, por Dios santo, cuando es algo tan extremo como son los derechos fundamentales, ponen en riesgo la salud, ponen en riesgo la vida, es el mínimo existencial, y ya hay una sentencia por parte del tribunal colegiado y no la observa. Entonces, aun cuando se puede recurrir a esto, pero son más trámites, más y vamos, además el tiempo perdido. Entendamos esa circunstancia. La responsabilidad administrativa no le va a traer a usted una cuestión de que cambie esta situación. Esto establece una sanción y se acabó, pero no otra circunstancia. Decía Miguel, decía bien, hay una responsabilidad administrativa del Estado. En México eso es algo complejo porque se entiende o se ha entendido jurisprudencialmente que es solamente para las autoridades administrativas, no para los órganos jurisdiccionales. Entonces ahí tendríamos otra circunstancia de interpretación. Entonces yo verdaderamente deseo que esto finalmente llegue a buen término y que no tenga usted necesidad de pasar más calvarios como este. De golpear al juez. No, cada quien que asuma su responsabilidad, es otra cosa. Sí, buenas tardes, magistrado, licenciado. Dos preguntas. En el marco de la restitución de derechos y del alcance, de la superación del acto reclamado, dos cuestiones. ¿Cómo pueden restituir a un tercero extraño por equiparación en un juicio donde no fue notificado ni debidamente emplazado, aún a pesar de que la sentencia ya quedó firme, no se ejecutó, y ya pasando los 10 años concedidos por el Código Federal y el Código local, civil? Y la segunda... ¿Pero 10 años para qué? 10 años de ejecución de sentencia. Pero los 10 años, perdón, de que se dictó la sentencia, pero no de que se le notificó a él. Exacto, 10 años de que se dictó la sentencia y de que no se le notificó a él. Esos son los efectos restitutorios en un amparo que promueva a un tercero extraño por equiparación. Un ejemplo y la segunda pregunta es, en un caso de que ya hay una ejecutoria de amparo en una sentencia igual de hace más de 10 años, donde el colegiado ordenó a la sala modificar, encontró vicios diversos, etcétera, pero no se ejecutó, y ahora después de pasados 10 años se pretende otra vez ejecutar, y la primera instancia ya dijo que no. Estamos hablando de amparo indirecto. ¿Qué efectos restitutorios se podrían conceder? Perdón, a ver, en el primer caso, si
llega un tercero extraño, en el momento en que se entera y promueve su juicio de amparo, los efectos serían reponerle el procedimiento e insertarlo en el procedimiento para que él pueda hacer valer sus derechos de defensa, su derecho de contradicción, y ahora sí pueda continuarse el juicio con su presencia, es decir, habiendo comparecido, en caso de que así lo desee, y ejercite sus derechos. El efecto sería ese. Y entonces se dejarían insubsistentes las medidas precautorias que dictó la primera instancia y incluso la segunda instancia. De hecho, los efectos de reponer el procedimiento es que todo lo actuado quede nulo y se vuelva a actuar, pero ahora con la presencia del quejoso que obtuvo la resolución favorable mediante el amparo. Claro. Es decir, el amparo lo que tiene como efecto es que deja insubsistente, nulifica todo, porque estuvo mal actuado, fue inconstitucional, porque se llevó a cabo violando el derecho humano de audiencia, que es el que más se protege hoy en día, el derecho humano de audiencia. Entonces, como todo el desarrollo del juicio, incluyendo sus siguientes etapas, fue sin su presencia por ausencia en el emplazamiento, se ordena reponer el procedimiento nulificando todo lo actual. Y en el caso del segundo ejemplo, del segundo caso, por ejemplo, en un caso de ejecución de sentencia para materializarla, pasando los 10 años, ¿qué efectos restitutorios podría dar un juez de distrito en materia civil? En un caso, quizá, por ejemplo, se me ocurre una propiedad, por ejemplo. A ver, perdón, pero ahí la pregunta es, pasaron los 10 años y esta persona no ejecutó. No, es que su derecho ya está escrito para... Bueno, prescribió la ejecución, pero ¿qué efecto restitutorio, por ejemplo, alguna acción pro forma en otro juicio? Hay más posibilidades de que pudiera ejecutar. En el caso, por ejemplo, del licenciado Miguel que dijo de un contrato, pero no de una empresa, es un contrato de compraventa para elevarlo a escritura pública. Lo que pasa es que ya es un caso muy particular en donde habría que analizar ciertos aspectos. De entrada, los 10 años van a operar, pero se pueden interrumpir, esta prescripción se puede interrumpir si hay actos tendientes a la ejecución, y en este caso, por ejemplo, que si se intentó escriturar, pues se interrumpe ahí la prescripción en su caso. Los 10 años, si no se realizó ningún acto, no se impulsó y prescribe, pues no hay efecto restitutorio alguno. De hecho, el amparo ni siquiera va a proceder porque la prescripción operó por el transcurso del tiempo. Es que a lo mejor no estamos entendiendo el planteamiento, porque yo también llego a lo mismo. O sea, si transcurrieron los 10 años, pues la acción de ejecución prescribió. O sea, ¿qué efecto restitutorio habría? Pues si yo, juez de distrito, constato que transcurrieron los 10 años, pues ninguno. O sea, ninguno yo le tendría que negar el amparo. Si el derecho es, no me dejan ejecutar, pues no, ni te dejarán, porque ya prescribió la acción de ejecución. Y en ese caso, bueno, tendría una opción de ejecutar, hacer otro juicio ordinario, pero ya en una vía más, por ejemplo, de formalizar el contrato. Porque ya habría cosa juzgada. Es que habría que ver, por ejemplo, mire, si lo que fue es una adjudicación por remate, por ejemplo, y usted es el adjudicatario, pero nunca solicitó la escrituración, ok, va a prescribir su acción de ejecución, pero su derecho real sigue intacto porque usted es adjudicatario por remate. Ahí en ese caso tendría usted que acudir a otra vía, pero si es un reivindicatorio, si es otro tipo de situación, habría que ver cada caso concreto para ver cómo opera la prescripción y cuáles serían los alcances de la prescripción. Pero sí tendríamos que ver el caso concreto, porque así estaríamos, sería muy complejo y hasta irresponsable dar una respuesta plena sobre un caso así de abstracto. Bueno, pues ha sido para mí un placer estar el día de hoy con mi amigo Miguel. La verdad es que el tiempo se fue rapidísimo, más rápido de lo que yo esperaba. Muchas gracias a todos ustedes y les cedo la palabra al señor director de la región. Avisos parroquiales. Los avisos parroquiales entre ellos, sí, cómo no. Vamos, recuerden ustedes en principio que las pláticas que tenemos son en forma genérica. Cada caso concreto trae su problemática. Si sucedió o no sucedió, si sucedió o no sucedió, y si alguien falló, esos son cosas que suceden en la vida diaria, porque no todos tienen la oportunidad de poder
concretar el trabajo como quisieran, porque hay alguien que falla en el transcurso, alguien del propio órgano, alguien de las autoridades responsables, pero bueno, hablar de cada caso concreto nos llevaría aquí demasiado tiempo. Aquí venimos a platicar con ustedes en forma genérica qué ha sucedido, al poner algunas consideraciones, pero tampoco vamos a poder nosotros resolver ningún asunto en concreto, y menos si para nosotros los jueces y magistrados la Constitución no lo impide. Nos prohíbe estar hablando de casos concretos, podemos hablar muy genéricamente. Entonces aquí les hago un recordatorio de que nosotros no podemos resolverles sus problemas, nosotros hablamos en forma genérica. Como detalle, como decías, sí, efectivamente la evolución hace que los criterios vayan cambiando y esto de la suspensión se vuelva más complejo. Nosotros también en la materia penal de repente nos llegan algunos asuntos que ya estábamos acostumbrados en una forma de dar respuesta y ahora se nos complica. Tenemos el Código Nacional, que pues tiene sus cosas buenas, pero tiene también sus cosas malas. Tenemos la ley de ejecución, tenemos las reglas básicas del amparo. Entonces de repente nos piden que hagamos cosas que nosotros no podemos hacer. Y dicen, es que ustedes no quieren. No. O sea, una cosa es lo que quieren que suceda y otra cosa es lo que puede suceder conforme a las leyes que tenemos. Se nos ha enfrentado mucho la cuestión de que solicitan el amparo y la suspensión porque no les dan medicamento. Bueno, derecho a la salud, sí, pero espérame, ¿ya interpusiste los recursos ordinarios? Porque la ley de ejecución dice que hay requisitos indispensables y un camino específico antes de llegar al amparo. Y cosas ahí un tanto extrañas. Suspéndeme el que me sigan no dando la medicina. O sea, exacto, ¿para qué quieres la suspensión? Es como el clásico que me tocó mucho a mí ver como juez. Pedían el amparo en contra de la violación del octavo constitucional, que mucha gente dice el derecho de petición. Mentira, no es un derecho de petición, es un derecho de respuesta. La petición ya la hicieron, lo que quieren es la respuesta. Y promueven, es que presenté esto, no me han dado respuesta, por eso presento la demanda de amparo y solicito la suspensión. Y decía, me tocaron muchísimos asuntos y decía, bueno, ¿quieres o no quieres la respuesta? Entonces, situaciones así nosotros enfrentamos todos los días, cosas que nos piden, y sí, hay mucha gente que luego se molesta con nosotros y nos dice que somos malos juzgadores. Bueno, sorry, no es que seamos malos, es que tenemos una ley que define cómo se tienen que hacer las cosas, y esto nos lleva a que muchas veces no se logre lo que la persona quiera, pero porque la ley dice que no se puede. En fin, un tema que da mucho de qué hablar en todas las materias. Todos tenemos que estar allí muy pendientes de lo que hacemos. Definitivamente a veces el juez en su apuración, en el trabajo, todo lo que tiene, ve un asunto y dice esto procede o esto no procede, y cuando lo revisamos en colegiado decimos está bien, esto no está bien, y hay cambios. Pues sí, pero también el colegiado tiene un poquito más de tiempo para analizar, claro, si no hablamos de la queja de término, que entonces también se nos complica. Pero bueno, ahí vamos poco a poco tratando de resolver y encontrar caminos para que todo salga adecuadamente. Pues bueno, sí tenemos que dar la terminación del día de hoy,
Pero además tenemos que, permítanme un momento porque aquí ya lo tenía, pero ya se me escondió, bueno, no importa. Como aviso parroquial tenemos que, a pesar de que en principio para el miércoles 18 no teníamos pensado hacer un evento, sobre todo porque puede faltar mucha gente por la cuestión de que regresamos de un día feriado, etcétera, etcétera, decidimos hacer un evento. Va a estar interesante, es delitos cibernéticos, que es un tema bastante interesante, contados por dos personas que están dentro de la investigación de los delitos cibernéticos, uno de ellos el director de Policía Cibernética. Entonces suena bastante interesante, tenemos ya algunos años de conocernos, hemos platicado de los temas. Voy a ver si puedo traer también, aunque sea por fuera, es decir, no está como uno de los ponentes, pero lo voy a tratar de convencer, al ingeniero que fue el que hizo los primeros pasos de la programación de lo que hoy es la red jurídica del Poder Judicial de la Federación, para que también nos hable de ello. Muchas veces platicamos antes de que se hablara del tema sobre esta circunstancia. Mientras estábamos haciendo la red jurídica, platicábamos, oye, ¿qué pasaría si, oye, este tema tendría que platicarse? Finalmente no nos dieron mucha oportunidad de tocar el tema, pero ahora ahí está, delitos cibernéticos. Ese es el próximo tema. Espero que les llame la atención y que podamos tener el público para que escuchen cómo se va dando, cómo se investiga y hacia dónde podemos llegar conforme ellos nos vayan dando. Bien, a mí me toca, no, ese te toca a ti. Yo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación AC Tercera Región Ciudad de México, otorga el reconocimiento al magistrado Fernando Rangel Ramírez por su excelente participación en la conferencia, alcances de la suspensión del acto reclamado al restablecer el orden jurídico previo. Firma el magistrado José Luis Caballero, subdirector, y yo como director. Bueno, amiguito. Y para mí es un placer entregar esta constancia con el mismo texto al licenciado Miguel Atiel Ayud por su excelente participación en la conferencia, alcances de la suspensión del acto reclamado al restablecer el orden jurídico previo. Ha sido un placer compartir este espacio contigo.